Buenas noches con todos. Nuevamente es un gusto volver a ver a gran cantidad de docentes que están en la casa de estudios. Sus audios, por favor. No, aceptaste. Hola. Está diciendo que empezaron a grabar. Sus audios, Goti, por favor. ¿qué tal? Está en inglés. Sí, pues sí. Disculpen, buenas noches con todos. Como les estaba mencionando, es un gusto volver a verlos, a gran cantidad de docentes que poco a poco nos hemos ido conociendo de manera virtual y con algunos personalmente. Es el caso mío y pienso que también de los docentes que participan con nosotros en los diferentes eventos académicos que venimos realizando. En esta oportunidad vamos a iniciar con el desarrollo del curso que está a cargo del doctor Raúl Siche, quien lo vemos en pantalla. Mi nombre es Ileana Vázquez, soy la responsable de la Oficina de Eventos Académicos, del cual me siento muy honrada y orgullosa de poder colaborar con la capacitación de nuestros docentes de UNT, así como de los docentes que también nos visitan de otras universidades. En esta oportunidad le voy a ceder la palabra al doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, quien es director de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo, para que haga la apertura del presente curso. Doctor Juan Carlos. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien, Eliana? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Muy buenas noches con cada uno de los presentes y efectivamente desde la Universidad Nacional de Trujillo nos sentimos muy amenos de contar con la presencia de una muy importante cantidad de docentes. Somos más, así que esperemos llegar a duplicar o triplicar en lo que va de estos minutos. En nombre de nuestro señor rector, doctor Carlos Vázquez Boyer, de nuestro vicerrector de investigación, doctor Guillermo Arturo García Pérez, desde la tribuna del vicerrectorado académico, doctor Juan Villacorta, y desde la dirección de investigación, ¿no? Quien tengo el honor de dirigir por estos momentos, les damos la cordial bienvenida a este curso taller Investigación, Redacción Científica y Proceso Editorial, cuya organización está acorde y asociada pues a la Oficina de Eventos Académicos y que de una otra manera tiende a fortalecer algunas competencias que como docentes tácitamente involucrados en los procesos de investigación debemos tener, debemos desarrollar y también debemos evidenciar. Ya tenemos planes no solamente para capacitar a los docentes, sino también a aquellos que fueron designados como investigadores y que en su momento también deben recibir un soporte desde la institución. Es así como la Universidad Nacional de Trujillo viene desarrollando estos seminarios, estos cursos, talleres que van a fortalecer lo ya mencionado. No me queda más que darle también la cordial bienvenida, pues, y sin lugar a dudas un estupendo curso a nuestro ponente, el colega nuestro, Raúl Siche, que disertará con nosotros todos los temas propuestos en la malla desde hoy día 28 de junio hasta el 20 de octubre. Alentar a cada uno de los docentes y también sobre todo a nuestros docentes contratados, quienes también tienen el privilegio de gozar de una beca en este curso y pues vamos a poner y sacarle mucho provecho a ello. Así que tengo el agrado de declarar inaugurado este curso taller y buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, Juliana. Muchas gracias. 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 Como ya lo mencionó el doctor y nuevamente repito, el doctor Raúl Benito Siche Jara nos acompaña en esta sesión y en las 32 sesiones que se van a desarrollar durante el presente curso. Para los que aún no lo conocen al doctor, porque tenemos docentes que están participando desde otras universidades, el doctor Raúl Benito Siche Jara es docente e investigador en nuestra universidad, Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un doctorado en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Estudios postdoctorales en la Universidad de Lleida, España. Es fundador de la revista Ciencia Agropecuaria, siendo hasta la actualidad su editor jefe
indizada actualmente a Scopus y Web of Science. Sin más, voy a cederle la palabra al doctor para que inicie con la sesión programada para el día de hoy, no sin antes indicarle que voy a remitir el enlace de asistencia para que puedan registrarse todos y cada uno de ustedes. Doctor Raúl, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, gracias también a todos ustedes por estar ahí, acompañando, interesados en este evento, en este curso taller que es una especie de diplomado, un tanto extenso, pero lo que hemos querido con este curso pues es dar las competencias necesarias para que los docentes a todo ámbito, aquellos que se inician en investigación, aquellos que ya están en investigación, aquellos que aspiran incluso a ser editores en revistas, aquellos que aspiran a publicar, es decir, para todos está diseñado este curso. Obviamente va a haber algunas sesiones que supuestamente van a interesar más a unos o a otros, pero bueno, ese es el contenido que ustedes han visto, que lo voy a mostrar también a continuación, y espero pues que nos acompañen hasta el final, ¿no? Tenemos prácticamente 4 meses para desarrollar este contenido y esperamos pues de que sea básicamente de aplicación, ¿no? De interés, pero también de que ustedes lo usen, ¿no? Que usen esta información, estas herramientas en el desarrollo de las investigaciones y de las publicaciones, ¿no? Que son muy necesarias hoy en día. Bueno, quisiera iniciar con esta figura, con este diagrama, un poco para contextualizar el curso completo. Lo que vamos a ver aquí está relacionado al proceso de investigación científica, ¿no? Hay muchos enfoques, muchas formas de ver esto. Yo quisiera centrarme en esta figura, ¿no? En esta figura, pues tenemos un inicio y tenemos un final. Y de alguna forma se convierte en un proceso cíclico, ¿no? Porque la investigación es eso, ¿no? Es un proceso cíclico que genera productos, pero esos productos sirven como inicios para otros productos, otras ideas que nuevamente llevan a otras investigaciones y la ciencia avanza en ese sentido. Entonces, lo que vemos aquí en esta figura es el proceso de investigación científica partiendo de una idea, que es justamente el tema de hoy, ¿no? El tema relacionado a la idea, pues hay muchas cosas que hay que ver ahí. Vamos a hablar justamente de ese aspecto, ¿no? De ese primer aspecto que es el inicio de una investigación. Vean qué tan importante es eso, porque a veces se quiere acomodar en el transcurso para llegar a una publicación, pero si esa idea no es buena, no es novedosa, no es de impacto, por más que querramos después redactar bonito, vamos a lograr de repente un buen documento y querramos publicar en una revista de impacto, pues no se va a poder, porque ese inicio, ese insumo, no es bueno, ¿no? Entonces, ese punto inicial es importante, se piense bien, se analice bien, porque pues es lo que va a terminar en un producto que va a contener justamente ese inicio. Entonces es importante que esa idea inicial pues tenga ciertos aspectos que hagan de que sea novedosa y sea de impacto, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Pero esa idea pues tiene que ser de alguna forma contextualizada, tiene que ser verificada, porque a veces podemos tener ideas aparentemente muy buenas, aparentemente de impacto, pero tal vez ya ha sido muy estudiada, sino que nos falta solamente informarnos, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Que uno cree que tiene una idea muy novedosa, pero cuando uno va a la literatura, pues encuentra que eso ya se hizo, ¿no? No sé si está el colega aquí que justamente ayer o anteayer conversamos,
o creo que fue el viernes, yo le pregunto, ¿qué haces? Lo que estaba haciendo era extraer aceite esencial de las cáscaras de los cítricos, y en solución colocaba ciertos plásticos como el Tecnopor, por ejemplo, y veía la degradación. Y rápidamente, ¿no? Ni siquiera minutos, segundos a veces, o algunos minutos, para que esos plásticos se degraden. Algunos más rápidos, otros más lentos. Entonces, yo que había leído eso, pues le dije, pues eso en realidad no es algo nuevo, ¿no? Eso en 1940 ya se habían hecho investigaciones así. Incluso no se ha hecho más porque en lugar de solucionar un problema lo empeora, ¿no? Para él estaba haciendo algo nuevo, algo novedoso, pero realmente estaba haciendo algo que ya se había investigado e incluso generaba un problema. ¿Por qué? Porque el plástico disuelto en una solución ya no es fácil. No es fácil verlo, es más fácil que ingrese al organismo, es más fácil que ingrese a los sistemas biológicos, pues, y genera un problema mayor, ¿no? Entonces, y eso ya se había investigado. Entonces, es simplemente informarse. Muchas veces hay que leer, y no solamente muchas veces, en todos los casos, hay que leer la literatura científica para comprobar que esa idea, pues, sea realmente algo nuevo. Vamos a ver todo eso, ¿no? Cómo contrastar las ideas que tenemos con la literatura científica. Vamos a ir paso a paso. Pero lo que quiero que vean aquí es el proceso, ¿no? Esas ideas tienen que ser contrastadas con la literatura científica. Tienen que ser contrastadas para comprobar realmente y verificar que la idea es novedosa. Además, que esa investigación bibliográfica me permite plantear la investigación. Muchas veces descuidamos este aspecto, ¿no? Se investiga, pero superficialmente. Me refiero a la bibliografía, ¿no? Bibliografía superficial, vamos a la biblioteca, leemos un libro, otro libro, una tesis, otra tesis, pero no hacemos una búsqueda actual y relevante, ¿no? Como indica ahí. Vamos a ver, también hay sesiones más adelante para ver cómo hacer bien esto. Lo importante es de que esa investigación bibliográfica se puede aprovechar para dos cosas. Se puede aprovechar para elaborar documentos científicos. Vean, siempre yo digo, ¿no? Siempre cuando dicto estos cursos, digo, no necesariamente hay que esperar 1 año, 2 años de investigación para comenzar a publicar. Yo puedo comenzar a publicar desde el primer día que inicio una investigación. Porque la investigación bibliográfica bien hecha me permite construir documentos científicos aceptados por las revistas científicas. Los artículos de revisión, por ejemplo, los review, ¿no? Son documentos que se construyen solamente con la investigación bibliográfica. Y tienen peso similar a los artículos originales. Nada más viendo RENACYT, por ejemplo, ¿no? Para RENACYT pesa lo mismo un artículo de investigación original que un artículo de revisión. Muchas gracias. Sí, ya. Muy amable. Ni bien yo inicio una investigación, podría estar pensando ya en redactar documentos para publicar. Algo más rápido son las cartas al editor, por ejemplo. Yo puedo leer literatura que estoy investigando y me nace una idea, ¿no? Una carta al editor. Puedo también publicar esos documentos. Si bien es cierto, las cartas al editor no son consideradas para RENACYT, pero sí son calificadas para el ranking de la institución. Entonces, vamos a hablar también de eso, ¿no? Documentos que existen, pero lo que quiero decir es que cuando yo inicio una investigación, podría ya estar pensando en documentos para publicar. Ese es un aspecto. El otro aspecto por el cual me sirve la investigación bibliográfica es plantear o planificar una investigación. Y en eso también vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos importantes que nos permiten plantear una investigación?
porque ahí hay muchos paradigmas, hay muchos estilos, muchas teorías. En realidad la ciencia no requiere de tanto, ¿no? La ciencia, para desarrollar ciencia de impacto, hay que concentrarnos en 3 preguntas cuando planteamos la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué específicamente vamos a plantear como objetivo e hipótesis? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, esas 3 preguntas son esenciales si queremos plantear un proyecto para fondo concursable, por ejemplo. El resto prácticamente no es evaluado. Por ejemplo, yo veo que a veces un plan de investigación o los que dictan cursos de metodología en la investigación se dedican varias clases a ver el título. En realidad el título ni se evalúa para los proyectos concursables, no tienen puntaje, ¿no? Entonces hay otros aspectos que revisten importancia en el caso de planes de investigación y proyectos de impacto. Lo vamos a ver. Pero vean, la investigación bibliográfica me permite plantear bien, con fundamento, ese proyecto de investigación. Se ejecuta y luego se tienen resultados que permiten tener, pues, insumo para uno o más artículos originales. Entonces ahí están los documentos, ¿no? Los documentos técnicos científicos son los productos que salen desde el inicio de la investigación hasta el final, dirigidos a revistas científicas. Entonces, el módulo 1 abarca lo que es el plan de investigación, pero enfocado, como dice la propuesta, a fondos concursables. Es decir, ¿qué interesa plantear bien cuando uno hace un proyecto de investigación para un concurso de financiamiento? ¿Qué es lo que se evalúa normalmente? ¿Cómo hacemos un proyecto que tenga más posibilidades de ganar? ¿No? Entonces, disculparán que yo voy a colocar mucho de lo que he hecho personalmente. Son los casos que yo les podría mostrar como experiencia y si por ahí de repente alguien dentro de las explicaciones que hacemos quisiera colocar pues algunas situaciones particulares por las cuales han experimentado, pues también, ¿no? Va a ser bienvenido. Entonces, el módulo 1 abarca justamente el cómo planteo un plan de investigación, un proyecto de investigación con posibilidades de ganar financiamiento. Eso obviamente entre comillas porque cuando yo planteo un plan de investigación de esa forma, podría servirme no necesariamente para ganar financiamiento, sino para tener un proyecto de buena calidad, para tener un proyecto que me permita tener productos que se puedan publicar después. El módulo 2 implica esos documentos. ¿Cómo redacto esos documentos? Principalmente enfocado al artículo de investigación original y al artículo de revisión. Entonces el módulo 2 tiene que ver con redacción científica. El módulo 3 ya son herramientas que utilizamos para la planificación, para la redacción, como también para manejar resultados, ¿no? Entonces, hay un módulo específicamente de herramientas que nos permiten hacer bien el proceso de investigación. Y finalmente, el módulo 4 tiene que ver con el proceso editorial. ¿Qué pasa con mi artículo una vez que lo termino? ¿Cómo elijo una revista científica? ¿Cómo me aseguro de que esa revista científica está indizada? ¿Cómo me aseguro que esa revista científica sea cuartil 3? ¿Qué va a pasar con mi artículo una vez que llega a la revista? ¿Cuál es el proceso que va a seguir? ¿Cuánto cuesta publicar? Hay mucho desconocimiento ahí porque a veces se cree que todo cuesta. En realidad yo puedo publicar gratis también. Simplemente es conocer qué revistas, en cuáles revistas, cuáles son los modelos de negocio de revistas y en cuáles pues no voy a pagar, ¿no? Entonces, toda esa información, módulo 4. Y también ahí en el módulo 4, pues a los que aspiran a ser editores, revisores, pues yo creo que ese módulo les va a servir mucho. Entonces, ese es el curso, aquí está en detalle, el módulo 1, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, 16 horas, son 8 sesiones de 2 horas cada uno, un mes prácticamente, martes y jueves. Entonces, iniciamos con la idea
cómo asegurar que la idea sea novedosa, de impacto. Luego vamos a ver la búsqueda de información científica, pero yendo a la estrategia. Es importante la estrategia, ¿no? No hacer búsqueda por buscar, sino siempre hay que hacerla de una manera enfocada a tener calidad, ¿no? A tener información de calidad. Análisis y tratamiento de la información científica. Vamos a ver cómo es que podemos hacer esos análisis, cómo tratar esa información, cómo organizarla, cómo seleccionar. Formulación del problema de investigación, antecedentes y justificación, objetivos y metodología, cómo incrementar las posibilidades de ganar un fondo concursable y algunos casos que ganaron financiamiento, ¿no? Prácticamente voy a poner algunos casos propios. Módulo 2, redacción científica, pero con enfoque en revistas Scopus. Es decir, las condiciones de cómo redactar cada uno de los elementos del artículo científico van a estar en función de revistas Scopus. Y el módulo 3 tiene que ver con herramientas, como les dije, ¿no? Gestores bibliográficos. Importante utilizar ahora desde el inicio, cuando yo tengo literatura. Mendeley, EndNote, por ejemplo, entre los más conocidos. Análisis bibliométrico de redes con BotBeaver y Bibliometric, dos software libres que nos permiten hacer análisis bibliométrico. Muy simple de usar, solamente vamos a colocar algunos casos específicos como para que lo vean simple, ¿no? Porque en realidad no es algo complicado. Uso de software para crear tablas y figuras científicas, pues mínimo el Excel, pues uno tiene que manejarlo adecuadamente para generar, ¿no? Tablas y figuras que requieren las revistas científicas. Análisis y control de la similitud y el plagio, vamos a ver Turnitin, PracticeScan, Killbot, básicamente para algunas herramientas para eliminar la similitud, controlar y eliminar la similitud y evitar el plagio, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Perfil de autor en Google Académico, es importante que aquel que comience a producir, pues comience también a visibilizar su producción científica y obtener métricas, ir midiendo el impacto de su producción científica. Perfil de autor, ORCID, Publons, Scopus, Cetivitae, o Vite. Uso correcto de software de traducción, pues en muchos de los casos se requiere publicar en inglés. Puedo hacerlo para disminuir costos utilizando software de traducción. Les voy a explicar ahí cómo hacemos nosotros, ¿no? Para evitar el alto costo que puede ser traducir un documento completo del español al inglés. Uso de Word para la presentación correcta de manuscritos y también para la revisión. Y el último módulo, que tiene que ver ya con revistas científicas y el proceso editorial, pues, para aquellos que aspiran a crear una revista científica, una clase, o aquellos que ya están gestionando, son parte del comité editorial de una revista científica, ¿no? Les puede servir esa información. Cómo indizar una revista científica Cielo, una revista científica Scopus, cómo elegir estratégicamente una revista científica para publicar, cómo identificar revistas editoriales depredadoras, que es el pan de cada día ahora. Es importante conocer cómo actúan, es importante saber distinguir una revista depredadora de otras que no lo son. Vamos a hacer la simulación de un envío de un manuscrito a una revista científica, el proceso de revisión, tipos, estilo, duración, y finalmente razones por las cuales un editor rechaza un artículo científico. Todo eso, pues, en este curso. Entonces, vamos a iniciar con esto, este proceso que vamos a comenzar con idea, y luego vamos a ir avanzando con todos los temas que ya hemos indicado, ¿no? Bueno, entonces se trata de que la idea, pues el punto de partida de toda investigación, tiene que salir de algún lado, ¿no?
Entonces vamos a ver fuentes, cuáles son las fuentes de origen de las ideas. Colocando algunos casos, que pueden haber muchos. Si alguien quiere también intervenir, levanta la mano y puede colocar de repente alguna situación particular, ¿no? Entonces, una fuente muy común de ideas de investigación son las observaciones, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad fue producto de una observación. Isaac Newton observó que manzanas caían de un árbol, ¿no? Algunos dicen que le cayó en la cabeza, pero según la historia dice que observó, ¿no? Observó que manzanas caían de un árbol. Y se comenzó a hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué la manzana cae en un sentido? ¿Por qué no cae en otro sentido, no? ¿Por qué no se va hacia la derecha, a la izquierda o hacia arriba, no? ¿Por qué cae en un sentido? Entonces, esa pregunta, esa observación llevó a hacer preguntas que llevaron al final a esta ley famosa, ley de la gravedad, ¿no? Ley de atracción de los cuerpos al centro de la Tierra. Entonces, vean, una observación, y así pueden haber muchos casos, ¿no? de investigaciones que nacen producto de la observación. Por ejemplo, si yo salgo a la calle, de repente veo dos negocios que están uno al lado del otro, pero en un negocio, pues, la gente se cola por entrar, o por comprar algo ahí, y en el otro, pues, a la justa llega uno que otra persona. Una observación que nos llevaría a una pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas hacen cola en un negocio y por qué no en el otro? Podría ser un motivo de investigación, ¿no? Si es que ya no se hizo. Entonces, estamos hablando primero de ideas, ¿no? Ideas, porque esas ideas después vamos a ver que podemos tener una lista de ideas y después hay que contrastarlas con la literatura para darle ya el punto de novedad, el grado de novedad, ¿no? Entonces, en función ya de lo que existe en la literatura, yo tengo que darle un grado mayor de novedad a lo que ya existe, ¿no? Para que tenga pues algo relativamente nuevo o totalmente nuevo, ¿no? Depende mucho ya. Hay niveles de grado de novedad. Vamos a ver también eso. Pero vean, una observación podría ser un punto de partida de una investigación. Los descubrimientos. Descubrimientos, el caso que coloco aquí es algo que a nosotros nos llamó la atención en algún momento, que estamos justamente en una línea de investigación relacionada con esto, el uso de las imágenes hiperespectrales para generar métodos no destructivos en mediciones de calidad en alimentos. Es un proyecto financiado por Fondesit actualmente. Pero vean que esta tecnología fue descubierta para estudiar planetas, ¿no? Esta tecnología fue descubierta para estudiar planetas, de tal manera que se conoce ciertas galaxias y que hay planetas en otras galaxias, pero no es que alguien haya ido a esas galaxias, haya ido a esos planetas, ¿no? Sino que a través de esta tecnología de luz que va y después de años retorna, saben que ahí hay un cuerpo, saben su dimensión, saben su composición y logran hacer estos mapas, ¿no? De cuerpos celestes que existen en las galaxias. Entonces, es una tecnología que se descubrió para ese fin, que después fue utilizándose para otros fines, ¿no? Como por ejemplo la agricultura. Entonces ahora se sabe que mapeando con imágenes hiperespectrales una zona agrícola, pues, por ejemplo, yo puedo saber si hay agua ahí, si hay una plaga, si hay un cierto tipo de composición en el suelo, etcétera, ¿no? O sea, se puede tener información sin necesidad de excavar y comenzar a hacer análisis, ¿no? Con las tecnologías de imágenes hiperespectrales se puede hacer. Y luego, pues, esa tecnología comenzó a irse por el lado de los alimentos y otras aplicaciones, muchas aplicaciones, ¿no?
Entonces, en lugar de ir hacia los planetas, aquí estamos hablando de ir hacia adentro de un alimento para saber su composición, sin necesidad de abrirlo, sin necesidad de partir el alimento. Entonces, se puede saber ahora si hay agua, cuánto de agua hay, si hay un componente, si hay vitaminas, etcétera, sin necesidad de abrir ese producto. Entonces, vean, como una tecnología, un descubrimiento para un lado, se comenzó a usar en otro. Entonces, aquellos que están tras de los descubrimientos, pues, están también pensando en cómo ese descubrimiento, pues, llevarlo a otra investigación, ¿no? Entonces, salen ideas novedosas a aquellos que están tras de los descubrimientos y buscando aplicaciones nuevas. Puede ser otra fuente, ¿no? de ideas. Las teorías existentes. Hay muchas teorías que están planteadas hace mucho tiempo y no tienen solución, ¿no? Pues cada cierto tiempo aparece alguien que soluciona un problema que hace años están ahí, ¿no? Entonces requieren solución, ¿no? Entonces, obviamente, depende del área del conocimiento, depende de la formación de cada uno para que vaya y busque estas teorías, ¿no? Pero es otra posibilidad, ¿no? Otra posibilidad de iniciar una investigación, ¿no? Creencias que se creen el chucaque, que sobándole con un huevo, al niño o la persona, pues se le quita, o con un cuy, o con otros, tantas cosas se escuchan a veces, ¿no? ¿Será cierto eso? ¿Tendrá base científica? Pues sí, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se fricciona un material en otro? Pues se crea una energía cinética que atrae, ¿no? Entonces se generan polos negativo, positivo, de tal manera que si una carga negativa ahí va a ser atraída y pues al retirar la carga negativa posiblemente se elimina el dolor de cabeza o el famoso chucaque, ¿no? Entonces, o sea, son creencias, pero habría que saber si son ideas de investigación, pero habría que ver si es que ya a nivel de ciencia eso tiene algún fundamento o no, ¿no? Porque puede ser que algunas creencias estén ahí y no hayan sido todavía investigadas. Así como, por ejemplo, las plantas, ¿no? Hay tanta diversidad, biodiversidad, que posiblemente desde hace muchos años las personas lo han utilizado para tratar una enfermedad, otra enfermedad u otra. Pero la pregunta es, ¿habrá fundamento científico para eso? Pues si no lo hay, justamente sería una idea de investigación. Entonces, las creencias también pueden ser un punto de partida, ¿no? Para investigar algo. Las conversaciones, principalmente con personas que más saben, que más conocen sobre un tema. Yo recuerdo que yo tenía un profesor que siempre cuando explicaba su clase decía, y por si acaso, aquí esto todavía no es investigado. Y por aquí esto hay en estos productos, pero no hay en estos. Esto se ha aplicado más a nivel químico, pero a nivel agroindustrial todavía. Entonces, yo iba notando todo eso, ¿no? De tal manera que cuando yo terminé la carrera y tenía que hacer la tesis, yo tenía una lista de ideas, ¿no? Porque hay personas que conocen más sobre ciertos temas y conversando con ellos podrían, pues, salir también, ¿no? Ideas para investigar. Por ahora estamos hablando de ideas, porque después vamos a ver que todo eso se tiene que contrastar con la literatura científica, ¿no? Para darle ya el fundamento y para darle el peso de que la idea realmente sea nueva y de impacto. Experiencias individuales. El principio de Arquímedes nace como una experiencia individual. Se cuenta que Arquímedes tenía una tarea, ¿no? Identificar si la corona del rey era realmente de oro puro. Y se rompía la cabeza, ¿no? Cómo lograr eso, ¿no? Cómo conocer
Entonces se dio cuenta que metiéndose la bañera, pues el agua aumentaba, ¿no? Su volumen. De alguna forma compensaba el volumen de la persona que ingresaba, ¿no? Entonces, ese hecho le llevó pues a establecer un principio y justamente a determinar en base a ese principio si los cuerpos tenían un material u otro, o eran una mezcla, o eran una aleación. Entonces vean cómo una experiencia individual podría también ser una idea, ¿no? Una idea que nos lleve a una investigación de impacto, como en este caso, ¿no? Bueno, y los artículos científicos, leer. Es la forma tal vez más usada por los que ya sabemos, ¿no? Que nosotros, los que ya estamos en cierta línea de investigación, pues las ideas vienen de ahí, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Por qué los artículos científicos? Porque cuando alguien, un autor, un científico, publica un trabajo en revistas de impacto, se le pide que sugiera estudios futuros. De tal manera que si alguien, por ejemplo, no sabe qué hacer, no tiene ni idea qué hacer, a veces un profesor reciente, por ejemplo, ingresa a la universidad y no sabe en qué línea de investigación meterse, pues vamos, yo creo que después de esta clase van a tener ideas, pero algo directo, digamos, donde yo podría tener certeza de que lo que voy a plantear es una idea nueva, pues sirve una base de datos como Scopus o Web of Science, base de datos donde se publica lo más importante, buscar en inglés últimos documentos publicados sobre un tema, leo las conclusiones y vamos a encontrar ideas de estudios futuros. Si ese artículo es reciente, pues es más seguro de que esa idea sea novedosa. Es una exigencia en revistas de impacto que el autor, cuando publica un trabajo, sugiera ideas de estudios futuros. Eso no es algo en cualquier revista. En revistas de impacto es digamos, casi una obligación colocar ideas de estudios futuros. Por lo tanto, si buscamos artículos en inglés recientemente publicados, vamos a tener ideas de estudios futuros. Es la forma más directa de hacerse ideas. Aquel que no tiene o no sabe, ¿no? qué investigar. Aquellos que ya están en cierta línea de investigación, pues obviamente la búsqueda va a ser más directa, ¿no? A ciertos temas. De tal manera que, como hicimos nosotros, por ejemplo, el año 2014, que yo inicio una línea de investigación en mi grupo, ¿no? Un grupo liderado por mi persona, una línea de investigación. Lo que hicimos es buscar la literatura relacionada a ese tema. Todo lo que había relacionado a ese tema. Y nos salen 2 artículos de revisión, publicados en revistas Scopus Q1. Vean, había tanta información que nos dio información suficiente para 2 artículos de revisión, con diferente enfoque y diferente información. Y sabiendo de lo que se había hecho respecto a ese tema, incluso sabiendo lo que sugerían los autores hacer, tuvimos una lista de opciones de qué investigaciones hacer. Y a partir de ahí comenzamos a investigar, ¿no? Entonces, aquellos que ya saben y tienen más claro la línea de investigación, pues es más fácil, ¿no? Hacer la revisión de literatura y de ahí salen las ideas. Entonces, es importante, ¿no? Usar base de datos donde está lo más relevante, ¿no? Entonces, hay que saber buscar, hay que ir a buscar información. Vamos a entrar a Scopus, que es donde podemos acceder y hacer un ensayo de esto, ¿no? De esto podemos hacer un ensayo de cómo podemos ir a buscar ideas de estudio futuro respecto a este último punto. Terminamos primero esta parte y después vamos a la base de datos Scopus. Entonces, ¿cómo aseguro que una idea sea de impacto?
Vean que voy a amarrar varias cosas. Primero hemos hablado de fuentes, ¿no? Fuente, ¿de dónde salen las ideas? Hay diferentes fuentes. Ahora vamos a hablar de cómo asegurar que una idea sea de impacto. Y de alguna forma se relacione, que lo que vamos a ver después, a ganar un financiamiento. Si no gano un financiamiento, a menos me permite hacer ya algo novedoso. Que sea nuevo, que resuelva un problema real, y que sea prioridad para la entidad que convoca el financiamiento, ¿no? Entonces, si hablamos de financiamiento, pues generalmente los financiamientos para proyectos no son ampulosos, no son para todos, va a haber siempre restricciones de cantidad de dinero. Entonces, por eso que hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Dice, las prioridades del concurso son estas. Entonces uno tiene que centrarse en las prioridades del concurso. Entonces uno trata de plantear una investigación que esté dentro de las prioridades, ¿no? Vean, cuando decidimos entrar a dos líneas de investigación, una es biomateriales y la otra es tecnología e imágenes, justamente analizamos estas cosas. Porque todo lo que hacemos, a partir de ahí, buscamos que sea novedosa, que siempre estemos resolviendo un problema real de la sociedad, principalmente de la región donde estamos. Y tercero, es decir, para tener posibilidades, no solamente de investigar, sino también de ganar financiamiento, es que yo me enfoque a prioridades, porque el dinero, como les dije, no hay para todos. Entonces, el Estado, los ministerios, las universidades, siempre priorizan, ¿no? Priorizan a quiénes o a qué línea de investigación o a qué áreas de investigación van a dar los recursos, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo eso. Que sea novedosa, ya lo dijimos. Podemos leer artículos, la forma directa. De todas maneras, cualquiera sea la forma, es decir, observación, creencias, conversaciones, etcétera, cualquiera sea la fuente, siempre tenemos que contrastar todas esas ideas leyendo artículos científicos, buscando en base de datos. ¿Por qué? Porque realmente ahí me va a decir si esa idea que yo pienso implementar es novedosa. Si no, si yo veo que esa idea ya fue investigada muy a fondo, pues mejor me busco otra idea. O dejo esa idea de lado y cojo otra idea. Y si veo que todavía algo falta hacer en ese tema, pues está bien. Entonces, aumento algunos componentes para que esa idea todavía, digamos, me dé algo nuevo. Entonces, leer documentos, la discusión, conclusiones de artículos de investigación o también de revisión, porque la revisión es también, la finalidad justamente es recomendar estudios futuros en base a la revisión que se ha hecho, pues vamos a tener el camino allanado, ¿no? Porque ahí tenemos justamente las ideas novedosas o contrastamos si la idea que tenemos es novedosa. Entonces es importante que tengamos que leer artículos científicos para decidir, ¿no? Si mi idea es novedosa o no. ¿Y qué tan novedosa es? Porque también pueden haber grados de novedad. Dependiendo del grado de novedad, un trabajo se va a poder publicar después en una revista más de mayor impacto o de menor impacto. Entonces, el grado de novedad va a servir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no existen televisores. Estamos en un mundo que no existen televisores y alguien lo descubre. Obviamente, esa sería una idea muy novedosa, ¿no? Ahora, en base a ese descubrimiento, alguien dice, vamos a darle color. ¿Tu café o el
Ya lo silencié, doctor. Mil Sí, sí, disculpas. ya me di cuenta. Ya, está bien. Está bien, porque algunos audios se activan por ahí. Entonces, es importante, como le decía, asegurar de que la idea que tenemos es novedosa. Le decía, ¿no? Que una situación de que no hay televisores, alguien lo descubre, sería una idea muy novedosa. Pero ya existe el televisor, blanco y negro. Alguien descubre darle el color. Ya no es tan novedosa, ¿no? Tiene un grado de novedad menor. Y si por ahí hay otro modelo que es más grande, más pequeño, que ahora más delgado, pues ¿sigue habiendo novedad? Sí, sigue habiendo novedad, pero el grado de novedad es menor. Entonces hay grados de novedad. Si yo descubro algo, por ejemplo, si yo descubro, no sé, se me ocurre, una loción para hacer crecer el cabello a los calvos, eso tengo todo un protocolo, armo el artículo y ya está. ¿Eso dónde puede publicarse? Bueno, primero, puedo pensar en una patente, para si quiero explotarlo comercialmente. Pero si no, puedo buscar una revista de alto impacto, ¿no? Como Nature Science, por ejemplo. Porque ahí va a ser posible publicar ese descubrimiento. Entonces, mientras más novedoso sea el trabajo, la idea que yo tenga, pues más posibilidades tengo de colocarlo en una revista de mayor impacto, ¿no? Entonces, podemos evaluar eso, ¿no? El grado de novedad. Los problemas reales. Cada uno en su área, obviamente, sabe, tal vez, cuáles son las prioridades de la región en temas de salud, en temas de agrícolas, en temas de delincuencia, en temas de salud mental, en temas educativos, en temas ambientales. Existen documentos, ¿no? Existen documentos en las regiones, en los gobiernos locales, regionales, donde están identificados esos problemas, esas cadenas de valor. Para el caso nuestro, por ejemplo, que son sectores de producción, sectores productivos, ¿no? Entonces, pero no hay que descubrir la pólvora ahí, ¿no? Porque se saben los problemas. Hay documentos. Justamente en estos días están estos planes que ya vencieron, están rehaciéndose. Y se están haciendo focus groups, se están haciendo entrevistas, se están haciendo reuniones para establecer las prioridades para los siguientes años. ¿Cuáles son los problemas que tiene la región La Libertad en los siguientes años actualmente y cómo va eso en los siguientes años? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuáles son los sectores que hay que desarrollar más? Entonces, existen documentos que ya están elaborados. Simplemente uno los tiene que tomar. Entonces, vean ustedes que cuando una idea sale, también uno tiene que pensar en que se alinee a solucionar un problema del entorno. Puede ser local, regional, nacional. O, ¿por qué no? Mundial, global. Como por ejemplo, lo último que pasaba, el COVID, ¿no? Entonces, todos han estado buscando soluciones. Un problema global, ¿no? Entonces, vean que hay que apuntar también a eso, a resolver un problema. Nosotros, en el caso, cuando decidimos entrar a la línea de investigación de biomateriales y desarrollo de tecnología de imágenes, dijimos, ¿dónde trabajamos? ¿En qué productos? Pues residuos de estas cadenas de valor que ya existen. Y insumos para controlar la calidad, a cuáles se exportan, cuáles son de interés comercial. Entonces, todo eso está identificado, ¿no? Solamente los tomamos para poder orientar la investigación, pero también atacando, aparte de la novedad, atacando un problema real. Y tercero, las prioridades. Por ejemplo, CONCITEC tiene prioridades. Ustedes han visto las convocatorias, los que han postulado o los que están viendo las convocatorias, pues seguro se han dado cuenta, ¿no? Dicen, los sectores priorizados de este concurso son estos. Siempre los de educación, sociales,
queja, ¿no? Bueno, con justa razón, ¿no? Porque generalmente no, las áreas que se priorizan pues son las ciencias naturales, los materiales, la biodiversidad, las ciencias básicas, ¿no? Últimamente he visto que también han salido concursos para ciencias sociales, ¿no? También. Pero yo diría, de alguna forma, si pensamos de manera estratégica, pues cualquiera sea el área que cultiven o la formación que tengan, podrían orientarse a cualquiera de estas prioridades. ¿Dónde está el dinero? ¿No? Porque el CONCITEC dice, el dinero para los concursos está aquí. Estas son las prioridades. Sectores estratégicos, agroindustrias, pesca, silvicultura, biodiversidad, ciencias básicas, etc. Entonces, ¿por qué? Porque, como les dije, el dinero no es abundante, ¿no? El dinero es escaso, entonces los países establecen prioridades. Entonces, de alguna forma, los que tienen alguna especialidad no cubierta directamente, podrían estar siendo cubiertas indirectamente, ¿no? Por ejemplo, el de educación, pues, ¿por qué no entrar a la educación ambiental? Para estar justamente dentro de ese sector estratégico, ¿no? Y así darle forma. Por ejemplo, como agroindustrial, que soy, yo estoy en materiales, ¿no? Claro, que buscando justamente una afinidad con mi formación, pero con el área también, ¿no? Entonces decidimos entrar a esta área, ¿no? De ciencia y tecnología y materiales. Justamente por tener esa visión de ganar recursos, ¿no? De ganar dinero. Entonces, y es así como comenzamos a ganar, pues justamente hemos montado laboratorios con recursos ganados por proyectos, ¿no? Entonces, así hemos montado los laboratorios, porque si no es difícil, ¿no? Entonces, vean, apuntando también eso, ¿no? Las prioridades de los concursos. Si voy a CONCITEC, pues CONCITEC les dice cuáles son esas prioridades. Y en las prioridades se dice, estas son las áreas que abarcan, ¿no? Son los sectores que abarcan. Entonces, el dinero básicamente se da para esas prioridades. Así, ¿no? Por ejemplo, estas bases de proyectos de investigación aplicada de desarrollo tecnológico te dicen sectores generales, sectores estratégicos. Entonces, mi proyecto, pensando en postularme a estos concursos, pues tiene que alinearse a alguna de esas áreas priorizadas, ¿no? O sectores generales o sectores estratégicos. Este otro concurso, vean, ciencias sociales también ha habido, ¿no? Ha habido y hay. Creo que va a salir también algunas convocatorias en esta gran área, ¿no? De las ciencias sociales. Y te dicen, ¿no? Cuáles son las prioridades incluso de esa gran área, ¿no? Violencia, trabajo, cambio climático, descentralización, salud, ciencia de sociedad, etcétera, ¿no? Entonces vean que comienza también a establecerse esos mecanismos que de repente áreas que no estaban muy cubiertas ahora comienzan también a cubrirse, ¿no? Entonces, pero vean que no todo, porque las ciencias sociales pueden ser muy amplias. Entonces uno tiene que orientarse, ¿no? Violencia es importante ahora, ¿no? Estudiar la violencia, mecanismos para controlar, para disminuir la inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas prioridades que se establecen en los concursos. Entonces, hay que estar mirando eso, ¿no? Esas prioridades, porque esas prioridades posiblemente se mantengan y han sido mapeadas, que son lo más crítico, ¿no? Lo más grave que hay que solucionar. Entonces, por ahí hay que orientar también esas ideas que tengamos, comenzamos a orientar por ahí la investigación. Lo mismo, ¿no? Algunos ministerios, como el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, tienen también recursos y los ministerios también establecen prioridades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se establecen prioridades en agricultura, en pesca, en extracción, etc. Entonces, todos los financiamientos siempre están en función de prioridades. Entonces hay que estar mirando, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de mi área, ¿no? En el área que yo quiero estar, que yo quiero investigar, ¿cuáles son esas prioridades?
porque si quiero dinero, pues hay que estar por ahí, ¿no? Por eso que hablamos de estrategia, ¿no? No solamente investigar porque se me ocurre, porque me gusta esto, también nos gusta, sí, pero hay que verlo de manera estratégica, ¿no? Me gusta, pero también lo oriento hacia estas prioridades, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que yo podría dar en este sentido. Entonces, vamos a ingresar a Scopus para ver cómo hacemos en base a leer, no todos los documentos, porque leer documentos a veces es tedioso, ¿no? Sino que uno tiene que ser estratégico también al momento de leer. Generalmente, cuando leemos artículos, pues lo primero que leemos es el título, luego el resumen, las conclusiones. Con eso nos damos una idea general de lo que se ha hecho ahí. Y ya dependiendo de la necesidad, podemos ir a otros aspectos, ¿no? Pero generalmente la información para tener ideas de estudios futuros o está en el resumen o está en las conclusiones. O a veces está en la última parte de la discusión. Entonces, es simplemente ir a esos aspectos para asegurarnos, ¿no? Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Sí, doctor. Hablando de ciencias sociales, podríamos decir que las ciencias económicas podría estar involucrado en este rubro. Sí. A ver, si vemos esto de la trabajo, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? Trabajo, descentralización, desarrollo. Podría, cambio climático también, porque está el tema incluso aquí, si vemos aquí biodiversidad, también hay un tema de valoración, ¿no? Entonces, por ahí podrían orientarse, ¿no? Así como ciencia pura es más difícil ahora, ¿no? Uno siempre tiene que ir a lo aplicado, ¿no? A la ciencia aplicada. Precisamente una de las limitaciones tal vez que tenemos nosotros es ello, ¿no? O sea, ¿en qué dimensión podría decirse que las ciencias económicas para poder contribuir en la investigación y de esta manera nosotros podamos trabajarlo, ¿no? Porque yo veo colegas que sí lo están haciendo, pero se acoplan a otros colegas de otras carreras, ¿no? Que, bueno, le permite, por ejemplo, en la parte concursal, ¿no? Para Cano Minero. Entonces yo por eso preguntaba si estaría bien, o un rubro específico, ¿no? En todo caso, si no es así, buscarlo, Claro. porque es nuestra limitación, ¿no? Porque Sí. más va para las ciencias básicas, más va para las ciencias naturales, ¿no? Claro. Pero vean, miren, cuando yo hice el doctorado, llevé un curso en el Instituto de Economía, ¿no? De la Universidad de Campinas. ¿Qué curso llevé? Llevé Economía Ambiental. Y mucho la economía lo orientaba, ¿no? A la parte ambiental, en ese instituto, ¿no? Entonces, como que veían, no la parte pura, ¿no? De la economía, sino más bien la orientación hacia el aspecto ambiental. ¿Qué es lo que ha hecho la agraria, por ejemplo? La agraria La Molina, ¿no? En economía. Economía prácticamente lo orienta algo parecido, ¿no? Crea el programa de economía de los recursos naturales y el doctorado, ¿no? De economía de los recursos naturales. Y es un doctorado, uno de los 2 doctorados acreditados en el Perú, acreditado por CINEASIS. Entonces vean cómo uno tiene que buscar la orientación, ¿no? Hacia las prioridades. Entonces vean que la orientación básicamente es biodiversidad ambiental. La economía, ¿no? La economía orientada a la biodiversidad, porque hablan mucho de valoración de la biodiversidad y también contabilidad ambiental.
Bueno, eso obviamente en el marco peruano, porque las prioridades y el dinero están por ahí, entonces ellos siempre tienen financiamiento. No sé si han visto convocatorias para dar becas, ¿no? En la Agraria de La Molina en ese doctorado, es de economía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el dinero justamente está para estas prioridades. Entonces, por eso que aquellos que son de algunas áreas que no se ven muy representadas tienen que orientar justamente la aplicación de su conocimiento a estas prioridades, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo podría darles. Gracias. Sería materia de seguir investigando, especialmente, por ejemplo, nuestro programa se llama Administración, ¿no? Y en Claro. Administración tenemos recursos como talento humano, Ujú, finanzas claro, y otros, ¿no? Gracias, doctor. sí. Ujú. Claro, la administración ya es otra área, ¿no? Sí. Sí, esas áreas pues no están así directamente representadas, ¿no? Se tendría que ver ya cuál es lo más afín, ¿no? Al área que se cultiva. Área de sistemas, dice en el chat, yo voy al área de sistemas, exactamente Machine Learning. Bueno, son áreas priorizadas, ¿no? Las TICs, la tecnología de información y comunicación, pues, cualquiera, de cualquier área podría entrar ahí, ¿no? Tecnología de información y comunicación, que es la que nosotros tenemos, una línea de investigación está aquí, que es la de justamente, usamos quimiometría, machine learning, todo lo que es redes neuronales para trabajar las imágenes. Entonces estamos básicamente ahí porque, y justamente también ya hemos ganado 2 proyectos en esa área, ¿no? Con Fondesit. Entonces son áreas pues justamente que uno tiene que orientar, ¿no? A pesar de que no es especialidad, por ejemplo, yo no soy informático ni electrónico ni nada, pero hemos entrado para esa área, obviamente buscando ya aplicaciones en la industria, que sí es nuestra área, ¿no? Pero vean, es de alguna forma una reorientación de la formación que uno tiene para poder optar con una prioridad del país, ¿no? Bien. Teledetección, recursos hídricos, sí, sí, pues todo esto, ¿no? Es también prioridad. La teledetección entra también en la tecnología de información y comunicación. Recursos hídricos es ambiental, ¿no? En tecnología ambiental, ciencia y tecnología ambiental hay mucho de... Ahora, uno puede amarrar también 2 áreas, ¿no? Por ejemplo, estas tecnología de información aplicada al medio ambiente. Entonces, amarra 2 áreas y ya está, es más seguro todavía. Sí, multidisciplinario. Se requiere que los proyectos, mientras abarquen más áreas, es mejor todavía, más seguro. Y los grupos que se presentan para concursos, se busca que sean también así, ¿no? Que cada uno con su área, con su formación, aporte, ¿no? Al proyecto. Bien. Si tienen preguntas, no hay problema, ¿no? Me avisan. Voy a mostrar ahora Scopus. Esto lo vamos a ir usando también para las siguientes sesiones. Yo supongo que la mayoría ya ha usado Scopus. A pesar de que no tenemos acceso directo a través de la universidad o de nuestras instituciones, posiblemente algunos sí, pero a través del CONCITEC sí podemos tener acceso. Entonces, si yo coloco en la web scopus.com, me lleva a esta ventana, ¿no? Una ventana donde no tengo acceso a buscar documentos, solamente tengo acceso a buscar autores y a saber los recursos que están indicados en Scopus.
entre revistas científicas, entre conference paper o actas de conferencia o libros u otras formas, podemos entrar a saber qué cosa está indizado, pero no a buscar documentos. Directamente. Pero indirectamente a través de Concitec sí podemos. Bueno, obviamente cuando digo a través de Concitec, estoy hablando de que se esté registrado en el CTI Vitae, o en el ex DINA, ¿no? Lo que era DINA anteriormente. Con ese mismo registro podemos hacer Scopus vía Concitec. Entonces, yo uso esta entrada, ¿no? Scopus.com, llego a esta ventana y luego aquí tengo este enlace, ¿no? Azul, que está aquí, que es un acceso a Scopus vía una institución, como dice aquí. Entonces, vamos a acceder por ahí. Entonces, hacemos clic. Si es la primera vez que ingresan, van a llegar a esta ventana, ¿no? Esta ventana me permite buscar la institución con la que voy a acceder. En este caso, Concitec. Entonces, escribo el nombre Concitec y elijo. Hay dos entradas. Yo siempre uso la primera. Nunca usar la segunda. Entonces, elegimos. Yo creo que las dos sirven. Reconoce que Concitec digamos que es un miembro del CEBRI y se tiene acceso por ahí. Y simplemente acceder. Bueno, acceder a través de Concitec. Bueno, y aquí una ventana para colocar las credenciales de acceso al CTI Vitae. DNI, clave, cada uno tiene una clave. Marco aquí, no soy robot. Inicio sesión. Ya está. Entonces miren que ya estoy dentro de la base de datos Scopus. Pasando la Tupac Amaru queda, ¿verdad? Sí, a la primera cuadrita. A ver, micros. Con ORCID también se puede. Nunca he usado ese acceso. No sé. A ver, prueben si es que con ORCID se puede, porque está el otro enlace, ¿no? ORCID. Supongo que si está enlazado con el CTI Vitae, puede ser. Sí, entonces ahí pueden probar. Pero el hecho es que a través de Concitec podemos tener acceso, ¿no? Entonces vean, aquí ya puedo hacer búsqueda de información. Entonces aquí viene la estrategia, ¿no? Primero, tengo una idea. ¿Qué idea tengo? Bueno, esa idea tiene palabras clave. Entonces yo tengo una idea, no sé, si alguien tiene alguna idea, por ejemplo, lo puede colocar en el chat como para saber si es que qué tan novedosa es su idea. Yo podría colocar también algunas de mi área, pero pueden colocar, ¿no? Las ideas que ustedes tengan ahí en el chat. Carla Ríos ha colocado espiritualidad, por ejemplo. Vamos a ver qué hay en ese tema, ¿no? Obviamente aquí hay que buscar en inglés. Entonces, si no conozco cómo se escribe la palabra en inglés, pues uso el traductor, ¿no? Entonces aquí no va a ser tan complicado, pues ya está. Espiritual. Ya, entonces, por ejemplo, de manera general, voy a colocar esa palabra, ¿no? Espiritualidad. Título, resumen, palabras clave. Primer intento. 32.788. O sea, es una palabra de muchas apariciones. Vamos a retroceder y solamente
vamos a colocar en el título. Ya sería algo más filtrado, ¿no? Espiritualidad en títulos de los documentos publicados aquí. Buscar. 10.817. Es bastante. ¿Qué significa? Que el término de búsqueda es muy amplio, es muy extenso. Hay mucho de espiritualidad. Entonces, se puede relacionar, y aquí yo puedo ver, ¿no? En artes, en sociales, en medicina, en psicología, en enfermería, en qué área, ¿no? Podría digamos, limitar a un área del conocimiento, la espiritualidad. Entonces, podría ser una acción, ¿no? O la otra podría ser retroceder y juntar esa palabra con otra, ¿no? Con otra palabra. Entonces, ¿cuál podría ser esa otra? Carla Ríos, ¿podría decirme cuál podría ser otra palabra? A ver. Buen morir. Neurociencia. Ya, primero terminamos con Combinado, profesor, combinado. Ya, buen morir. Y neurociencia. Sí, puede ser, o sea, solamente que la palabra espiritualidad lo dio Carla, entonces ahí estoy pidiéndole a ella misma, ¿no? Porque es un interés particular. Entonces, vamos a colocar aquí, retrocedemos, y buen morir, ¿no? A ver, vamos a colocar. Ahora, si yo quiero estas dos palabras juntas, la puedo colocar entre comillas, ¿no? Entonces, si quiero que aparezcan juntas. Bueno, en el título no hay. A ver, si lo dejo abierto, tampoco. De alguna forma, diría yo que sería algo nuevo, buen morir, espiritualidad, porque pues no hay, ¿no? Si no existe un trabajo donde en el título estén esas palabras, ya puede decir que lo que yo estoy pensando hacer es nuevo o relativamente nuevo. Hay que buscar ahora esto en el título, resumen y palabras clave. 41 documentos. Entonces, son pocos documentos, no son muchos, 41 documentos. Leyendo el título como que podría darme una idea, ¿no? De lo que se ha hecho en cada trabajo. Y podría ver si es que lo que yo estoy pensando hacer es afín a uno de los temas que ya se hicieron o realmente es algo nuevo. Y esto también me permite reorientar, ¿no? Darle un aspecto, digamos, un aspecto más novedoso, si es que no lo fuera, al estudio. Preferencias espirituales y la experiencia de los servicios de adoración. El discipulado y la renovación de la teología moral. Mi médico dice que el cáncer es peor, pero yo creo en los milagros. ¿No? Vean títulos también un tanto fuera de lo común, ¿no? Espiritualidad y mantenimiento de la esperanza en adolescente con cáncer, la mirada de los pacientes. Y así, ¿no? Entonces, se trata de tener una idea a través de los títulos, y ya si un título es, digamos, me interesa más, yo ingreso y veo los resúmenes. Pero esa mirada me permite saber qué tan novedoso es lo que estoy planteando, o lo que pienso hacer, ¿no? Puede ser que ese tema tenga ya muchos estudios, entonces ya diría, pues ya no es tan novedoso, ¿no? Entonces vean, esa información, leyendo los títulos y los resúmenes en ciertos casos, pues me va a llevar a pensar la idea, a reestructurar la idea, o a repensar, o a decir, esto sí vale la pena estudiar. Hay afinidad con otros, pero no es lo que estoy pensando hacer. Y más aún que ya cuando quiero plantear una investigación, pues esos estudios anteriores me pueden servir, ¿no? Ya está. Eso por ahora, porque después vamos a ver ya buscar información, más estrategias como para quedarnos con documentos que interesan sobre un tema. A ver, vamos viendo algunas otras. Inteligencia artificial, bueno, eso hay un
montón, tendría que juntarlo con otro término. Fondo de pensiones privado. A ver, voy a colocar ese. Vamos a colocar estas palabras, que yo creo que debe haber bastante información sobre ese tema, pero lo vamos a buscar en el título. 48 documentos. También yo creo que es un buen tema. Habría que ver estos 48 para orientar qué se ha hecho y cómo le doy forma a mi idea para que tenga algo diferente, ¿no? La idea es tener algo diferente a lo que ya se hizo. Entonces, sabiendo lo que se hizo, pues yo oriento, ¿no? A cómo tener algo nuevo. Ahora, hay que entender de que cuando yo digo nuevo, no solamente se trata, por ejemplo, se ha usado una técnica para calcular, no se me ocurre, fondo de pensiones privados. En un país, solamente voy a cambiar de país, digamos que el grado de novedad se reduce, porque es lo mismo. Podría tener algunos resultados diferentes, pero es lo mismo. No hay mucha creación, no hay mucha novedad, porque la técnica es la misma, los procedimientos son los mismos, y solamente se está cambiando el lugar de aplicación o la población de estudio. Eso no es algo novedoso. Podría tener un grado de novedad algo en función de los resultados, porque podrían haber diferencias en los resultados, pero si a nivel de conclusiones da lo mismo, no hay novedad. Generalmente, cuando se evalúa un artículo y se evalúa el grado de novedad, se evalúa en función de las conclusiones, ¿no? Entonces, las conclusiones tienen que ser diferentes a los trabajos que ya se han publicado. Como editor, cuando selecciono qué publicar, selecciono qué trabajos publicar o no, hago ese análisis, ¿no? Me llega un trabajo, me informo, título, resumen, y comienzo a buscar, a ver, qué tan novedoso es. Cuando el trabajo tiene un bajo grado de novedad, es altamente, un potencial alto de ser rechazado. Entonces, es así como los editores seleccionan, ¿no? Y ven qué tanto aportan al conocimiento los estudios que se quieren publicar. Estamos hablando de revistas Scopus, ¿no? Porque revistas Latindex no hacen tanto ese análisis. Simplemente que esté bien hechecito y ya está, se publica el trabajo. O sea, revista Cielo también, aunque hay un poquito mayor de exigencia. Entonces, ahí viene el tema de ver lo que hay y estar seguro de lo que vamos a hacer, ¿no? 44 documentos, 48 no es mucho. Entonces, se puede rápidamente revisar. Doctor, hay una pregunta en el chat. A ver. ¿De César Augusto? ¿Esa? Sí, ¿no? Porque han puesto bastantes palabras que ya me perdí, pero creo que es de César Augusto Padilla, La ¿no? de César Augusto, sí. Ya. ¿Podría orientarnos dónde ubicar línea de investigación para el concurso del Fondo Financiado del CONCITEC según áreas o disciplinas? Por ejemplo, soy profesional de salud. Ya. Bueno, si ingresamos al CONCITEC, aquí yo tengo abierto esto. Hay una nueva plataforma incluso que ayer acaban de publicar, ProCiencia, donde están justamente las convocatorias que están abiertas todavía, las convocatorias que están en evaluación y las que están cerradas. Pero veamos, las que están abiertas. Dice, proyectos especiales, modalidad, programa de capacitación para iniciativas de vinculación, para acelerar la innovación. Vean, el tema de innovación es prioridad, ¿no? Se está mucho invirtiendo en innovación. Es algo que obviamente no todos posiblemente pueden participar aquí, sino más las áreas tecnológicas, ¿no? Pero yo creo que a nivel de innovación, pues,
En todas las áreas podría haber algo, ¿no? Investigador de visitantes, tesis de pregrado, posgrado, públicos de... Es decir, ahorita están abiertas estas. Las que están en evaluación, los que ya pasaron, no están evaluándose. Infraestructura, proyecto de investigación aplicada, desarrollo tecnológico. Vamos a ver aquí, a ver, vamos a entrar, acá está de sociales. A ver, sociales. Cuando uno ve un concurso, cuando uno ve una convocatoria, tiene que ver, obviamente, la información general. Aquí me dice áreas temáticas. Entonces me da una idea de qué áreas, por ejemplo, empleo, informalidad, incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos. Miren, relacionada con COVID. Y así, ¿no? Entonces es cuestión de buscar el interés. Mi interés está por ahí. Me hablaba de salud, ¿no? Lastimosamente ahorita no hay, pero sí, normalmente es un área que siempre está. Es decir, lo que es salud, hay concursos que salen mucho para financiar proyectos de salud, pero siempre la prioridad. Por ejemplo, ahora se habla mucho de COVID, enfermedades infectocontagiosas, o sea, en eso. Ahora, odontología, específicamente como odontología, no he visto. No he visto. Entonces, porque no es, alguien puede decir, pero eso es un problema, pero no es prioridad, ¿no? Entonces, en este caso, el área de salud, pues tendría que enfocarse en las prioridades, buscar justamente ese nicho, ¿no? De dónde su formación podría entrar. Entonces, es cuestión de ver, de leer las bases, ¿no? La información básica y las bases. A ver, hay una pregunta también después que hace, no todos los artículos se pueden descargar en la cuenta de Concitec. Miren, hay un tema, vamos nosotros a hablar de eso más adelante, pero tienen que ver una cosa, y entender una cosa. Scopus no me da acceso a los documentos completos. Scopus me da acceso solamente a la metadata de los artículos indizados en Scopus. ¿Qué significa la metadata? Título, autores, afiliación, resumen, palabras clave, bibliografía. Nada más. Scopus no me da acceso al documento completo, solamente a estos datos, ¿no? A los que les acabo de mencionar. Ahora, lo que sí me da Scopus es un enlace. Por ejemplo, voy a ingresar a uno de ellos. Scopus me da un enlace que me deriva a la revista, que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, acá, en cada artículo, después del título, yo tengo aquí opciones. Aquí me dice ir, ver en el editor, en la editorial, en la revista. Entonces, hay un enlace que me lleva a donde el artículo está publicado, ¿no? Entonces, es una revista china, parece, coreana, ¿no? Una revista coreana. Pero me lleva a donde originalmente el artículo está publicado. Y ya depende de ese editorial si me da acceso al contenido o no. Por ejemplo, aquí. A ver, vamos a ver si se tiene acceso. ¿No? Se tiene acceso. Pero no va a pasar en todos los casos, ¿no? Pero primero, hay que entender, Scopus no me da acceso al contenido completo, ¿no? Primero hay que entender eso. Lo que sí es que Scopus es una base de datos de la editorial Elsevier, ¿no? Entonces, Elsevier es una editorial, un monstruo, ¿no? Un monstruo a nivel global de editorial. Tiene miles de revistas, y un producto de Elsevier es Scopus. Pero aparte tiene las revistas, que es otra base de datos. ¿Cuál es la base de datos de Elsevier? ¿Dónde están sus revistas? ScienceDirect. De tal manera que si yo, dentro de la búsqueda, tengo un artículo de ScienceDirect, posiblemente me dé el acceso. Porque
viene junto, es decir, el paquete por el cual Concitec paga el acceso una vez que accede al Scopus, me da acceso también a SignDirect. Entonces, es un paquete completo, ¿no? Es decir, Concitec ha comprado, está pagando para que nosotros accedamos a la información que es pagada, ¿no? En SignDirect. Entonces, por eso que tenemos acceso a algunos. Y esto de aquí, que en este caso es un documento que ha abierto directamente, es porque es una revista que da acceso libre a los contenidos. No es porque esté siendo pagada, ¿no? No estamos pagando, sino que hay muchas revistas que dan acceso libre a su contenido. Pero van a haber otras, como por ejemplo, si entro a la editorial Springer, a la editorial Say, a la editorial Taylor, posiblemente quiero descargar un artículo, vía Scopus no lo hago, sino me deriva a la revista y quiero descargar, me va a salir que tengo que pagar. Y ya ahí hay que buscar otra estrategia de acceder al contenido. Vamos a hablar de eso más adelante. Porque hay estrategias para acceder al contenido completo, si es que se quisiera. Es importante hacer buen uso de esto porque a veces queremos descargar todos los artículos y nunca lo leemos. Entonces, hay que leer los títulos, los resúmenes, y solamente en los casos que yo vea la necesidad de acceder al contenido completo, pues recién busco la forma, ¿no? Porque a veces perdemos mucho tiempo descargando artículos y nunca, o pocas veces lo llegamos a leer. Sci-Hat. Bueno, Sci-Hat se usa ahora. Vamos a hablar de eso. En realidad los americanos lo usan, los europeos usan Sci-Hat. Todo el mundo usa Sci-Hat ahora. Por más que se tenga acceso. Es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, una nueva forma de copyright, se dice, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más después de eso. La metadata se puede descargar. Si yo, eso vamos a ver también en la próxima sesión. Aquí orientémonos a la idea, ¿no? Vamos a ver por partes, la idea. Ahora, si yo tengo una idea y la quiero, digamos, quiero verificar si es novedoso o no, ya vimos cómo, ¿no? Leyendo los títulos, resumen, me van a dar una noción más clara de que la idea que yo tengo, pues, es novedosa o la puedo reorientar a algo novedoso. La otra forma es ya ir al contenido del documento. Si fuera un artículo de revisión, posiblemente en el resumen estén ideas de trabajos futuros. Veamos, vamos a retroceder aquí. Miren, de todos estos, en el caso de fondos de pensiones privados, vamos a ubicar cuántos artículos de revisión hay. Hay uno. Hay uno de revisión. Los artículos de revisión, de alguna forma, lo que hacen es estudiar la temática y darme ideas de estudios futuros. Entonces, miren, fondo de pensiones privado, pasividad, precio, ¿no? Precio de fondos activos y pasividad, algo así. Entonces, vamos a leer el resumen. ¿No? Entonces, vean lo primero, bueno, supongo que es lo que es en sí la importancia del tema, los hallazgos del tema, la escala, pero después deben haber, ¿no? Dice, es posible construir una cartera pasiva con un estilo y rendimientos muy similares sin diferencias estadísticas significativas. Como que, digamos que es posible, es decir, puedo investigar qué tan posible es, ¿no? O sea, me da una idea, ¿no? De que puedo estudiar eso. Miren, de ahí sale una idea. Yo podría estudiar eso. Este artículo es del 2018. Hay que verificar si alguien no ha tomado esa idea y ya lo investigó. Pero de por sí, los que hacen artículos de revisión generan justamente esas ideas de estudios futuros. Entonces, sobre este tema, esta podría ser una idea.
De repente por aquí leyendo hay otras ideas que el autor deja como pistas para investigar. Y si no está ahí, pues me voy al documento completo y leo. Hay una sección, vamos a ver si está aquí. Bueno, es una publicación Cielo que está indexada en Scopus. Vamos a ver la introducción. Aquí está la revisión, los diferentes modelos, datos, metodología. Parece que es un artículo revisión con metaanálisis. Análisis, se hacen análisis. Conclusión. Aquí deben haber ideas. Lo traducimos, ¿no? Entonces, esto es conclusión. Otro resultado también es parte de la revisión. Se recomienda, miren. Miren, ¿qué recomienda? Esta es una idea de estudio futuro. Se recomienda una investigación bastante profunda por parte de las agencias reguladoras brasileñas sobre los fondos con características close tracker, especialmente seguridad social, analizados aquí, ¿no? Vean, recomendación. ¿Qué más? Espera arrojar, ¿no? Esto con algún enfoque. Y así, ¿no? Entonces, vean, yo puedo leer estas ideas que el autor deja, porque justamente esa es la finalidad de los artículos de revisión. Dejarme ideas de estudios futuros. ¿No? Entonces, eso podríamos hacer también cuando buscamos, ¿no? Buscamos, no tenemos claro la idea, pues vamos a los artículos de revisión, conclusiones, o en el resumen también a veces aparece esa información. Y en el caso de originales, que también podríamos revisar, principalmente los últimos. Por ejemplo, en este tema, vamos al último artículo publicado en ese tema, 2022, que justamente está hecho en Perú, ¿no? Eduardo Dante Bocanegra, en Journal de Política en Latinoamérica. Entonces, ¿qué dice aquí en el resumen? El caso muestra cómo los conflictos, una visión también. Entonces, en el caso de artículos originales, normalmente las ideas no aparecen en el resumen. Posiblemente en las conclusiones. Vamos a ver si en este artículo, en las conclusiones, nos da el autor algunas ideas de estudios futuros. Vamos a ver aquí. Entonces aquí están las conclusiones, lo que demuestra, puntos relevantes de la revisión, bueno, del artículo, tal división, en segundo lugar, esta rápida aceptación, el sistema privado está debilitado, además los partidos políticos débiles, tal vez la respuesta es bastante diferente que lo solemos pensar, no sé. Pero el que sabe del tema podría leer esto y posiblemente le generen ideas de estudios futuros. Por ejemplo, si hablamos por aquí también limitaciones, por ejemplo, que tienen a veces colocar los autores, limitaciones del estudio, esas limitaciones podrían ser también motivo de estudios futuros. Entonces, el que conoce el tema obviamente tiene una mejor noción, ¿no? De lo que podría ser en función de esta información, que es un estudio reciente. A ver, vamos a buscar algunos otros. Descargar la metadata, lo vamos a ver mañana, bueno, la siguiente sesión. La licencia del CONCITEC no es full, es limitado, es la razón. Bueno, para buscar en Scopus no hay problema, se puede buscar. El tema es descargar los artículos, ya no depende de Scopus, depende de la editorial que publicó originalmente el estudio, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ver otra palabra, a ver, de otra área. Vamos a cambiar de área. A ver. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Bueno, hay varios que colocan ahí. A ver,
¿Qué hay en medio ambiente y desarrollo sostenible? Siempre traducir al inglés. Siempre es importante en estos temas es ver las revisiones, ¿no? Si es actual la revisión, pues mucho mejor. Por ejemplo, en este caso, desarrollo sostenible y medio ambiente, hay un montón de documentos, 1063 documentos. Y eso que colocan en el título, es decir, en el título, esas palabras en el título están en 1063 documentos. Es bastante información. ¿Cuántas revisiones hay en este tema? 46 revisiones. Vamos a ver una de las más actuales. Hay 3 de 2022. Vamos a ver una. Vamos a ver una, porque eso es justamente lo que hay que hacer para tener ideas. Revisiones últimas, ¿no? Entonces veamos, traducimos aquí, que se acerca. Bueno, parece una revisión de la influencia de la construcción ambiente, características y cantidad de pasajeros, bicicletas. Bueno, está orientada al tema de bicicletas. A ver aquí, este de aquí. Obviamente cada uno busca su orientación, ¿no? A ver, este de aquí. Rol o papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Y bueno, parece que aquí está mal traducido, pero la construcción del medio ambiente y desarrollo sostenible, algo así. Pero de este resumen yo podría tener algo. Alguna idea, ¿no? De estudio futuro. Siendo de que es un artículo de revisión. Artículo de revisión, la premisa es decir lo que hay, pero también dar ideas de estudios futuros. Entonces, por ejemplo, esta última parte, el estudio concluye que la consideración de la cultura como una cuarta dimensión es fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Miren, normalmente se habla de 3 dimensiones, ¿no? La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Pero aquí está hablando de una cuarta dimensión, la cultura, ¿no? Entonces, vean, es un enfoque nuevo, ¿no? Este estudio recomienda una mayor investigación en el dominio de la investigación para comprender, desarrollar y validar indicadores específicos de la región para la cultura en el entorno sostenible. Y abre el campo para futuras investigaciones. Miren, este es un artículo 2022, mayo, reciente, ¿no? Hace poco. Quiere decir que esto es nuevo. Es decir, en este tema, alguien, si quiere investigar este tema, tendría que considerar una cuarta dimensión, que es la cultura, ¿no? La cultura en estudio de desarrollo sostenible. Esa es la idea más importante que deja esta revisión. Entonces, así, ¿no? De esa forma, en cualquier área podrían tener esos tips, esas ideas, orientar sus ideas y poder ya definir, ¿no? Esto es lo que voy a hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí en el chat veo que hay muchos casos que colocan palabras. Inteligencia emocional, la última que vamos a hacer. A ver, vamos con inteligencia emocional en enfermería. Vamos a traducirlo. Y vamos a Scopus. Bueno, colocamos también en el título, a ver qué resulta. 182 documentos. Los títulos me pueden decir, ya me pueden dar una orientación, ¿no? De lo que se viene haciendo en ese tema.
Efecto de un programa de entrenamiento en habilidades no técnicas sobre la inteligencia emocional y la resiliencia en estudiantes de grado de enfermería. Y así, ¿no? Ahora, los de revisión, es importante, ¿no? Saber qué se ha revisado en ese tema, principalmente los más recientes, y extraer ideas de estudio futuro, si es que todavía no lo tengo, ¿no? Entonces, una revisión de la literatura sobre la inteligencia emocional y la educación en enfermería. Por ejemplo, a ver, ¿qué hay aquí? Esta es una revisión. Vamos a ver el resumen. ¿Qué me dice? Bueno, el objetivo, está los hallazgos, la base de datos que se han utilizado. Conclusiones. Esta revisión revela que la IE, que es inteligencia emocional, tiene muchos beneficios en los estudiantes de enfermería. Varios programas de formación destinados han demostrado ser eficaces. Creemos que de este conocimiento permitirá comprender mejor los beneficios de la inteligencia emocional para una mayor implementación de la educación en enfermería. También se formularán perspectivas y recomendaciones que permitan la implementación. Bueno, en realidad da más ideas de aplicación en la práctica, ¿no? No tanto de estudios futuros. Eso también es digamos, es una forma de colocar, ¿no? Pero básicamente ya es un tema de políticas públicas que es lo que sugiere implementar. Pero en todo caso podría ya entrar a ver el documento completo, tal vez ahí hay más información en las conclusiones respecto a algunas ideas de estudios futuros. Aquí es un artículo de SciDirect, por lo tanto a través de Concitec se puede tener acceso. Entonces aquí a través de Concitec pide nuevamente ingresar. A ver, vamos a ver ahora la última parte. Conclusiones. Traducimos. Estas conclusiones están un poco a manera de discusión incluso, ¿no? Porque van contrastando con la literatura. Pero vamos a ver la última parte. Este estudio tiene algunas limitaciones, solo se utilizaron artículos. Bueno, en realidad te está diciendo de que podrían haber revisado el mismo tema, pero usando también otros documentos. Entonces, podría ser, las limitaciones a veces son motivo de investigación también, ¿no? Hacer un estudio parecido, pero utilizando no solamente artículos, sino otros tipos de documentos. U otra base de datos, ¿no? Como dice acá. Artículo, por lo tanto, algunos estudios no pudieron ser. Además, solo el autor principal, bueno, algunas limitaciones, básicamente coloca aquí. Bueno, solamente se basa en limitaciones al final y el resto parece que es lo más importante resultado de la revisión. A veces hay eso, ¿no? Pero es cuestión de que el mismo autor que lee esto ya podría tener, pues, digamos, extraer, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Leyendo qué se ha hecho, yo puedo saber o puedo estructurar algo que complementaría esto o sería algo nuevo, ¿no? Entonces, ya viene a ser una abstracción del mismo investigador, ¿no? A ver, ¿hay alguna otras preguntas? Ah, ya. Claro, seguro que la traducción ahí estuvo mal, pero ya es cuestión, usted ya vio la forma y podría corregir, ¿no? El término. Web Science también tiene licencia pagada por Concitec. No tenemos acceso a Web Science. No sé por qué. Yo creo que, según sé, Web Science es más barato que Scopus, pero supongo que es una cuestión ya de presupuesto, ¿no? De parte del Concitec.
Muy bien. Em, si no sale el artículo, es decir, si está para pago, ¿qué pueden hacer? Eso creo que es la pregunta. Bueno, Sci-Hat, una opción. Sci-Hat, si es que, miren, tiene una particularidad, ¿no? Sci-Hat nace como un programa, una página que al comienzo robaba, ¿no? Así, término, ingresaba pues a las editoriales, craqueaba y extraía la información, ¿no? Pero luego, pues, tampoco, ¿no? Es decir, cuando alguien ve que le están robando, pues obviamente tiene sus controles más estrictos, ¿no? Ya no hace eso. Ahora Sci-Hat tiene una base de datos grande que incluso recibe donaciones. Yo como autor publico un artículo, puedo donar mi artículo. No estoy vulnerando ningún derecho, ¿no? Entonces, hay muchos que donan sus artículos a Sci-Hat y Sci-Hat lo disponibiliza para otros. O a veces también los documentos, el autor que publica lo coloca en un repositorio y Sci-Hat lo cosecha, ¿no? Entonces, hay diferentes vías por el cual Sci-Hat ahora recopila información, ya no ingresando a las editoriales. Entonces, pero hay la restricción, ¿no? De que si el artículo es muy nuevo, es decir, 2022, posiblemente no tengan acceso, porque no lo ha encontrado. Pues Sci-Hat lo que hace es buscarlo en su base de datos, ¿no? En su repositorio. Y Sci-Hat ahora se convierte en un tema de búsqueda de información también. Incluso, si ustedes colocan, miren, para comprobar esto, coloquen Sci-Hat aquí en el buscador en Scopus y van a ver que hay varios documentos que han utilizado Sci-Hat como un motor de búsqueda. 87 documentos que mencionan Sci-Hat. Y es probable que, por ejemplo, vamos a entrar a uno. Aquí miren, Sci-Hat. ¿Qué es Sci-Hat? Base de datos. Es decir, han usado Sci-Hat para buscar información, entre otras bases de datos, PubMed, Green Medical, etcétera, ¿no? Entonces, Sci-Hat se convierte ahora como una base de datos, donde uno busca información. Está así, ¿no? Es que ya ha sido procesada, no lo han podido... Es que pasa que la ciencia es un mercado, ¿no? La ciencia es un mercado. El autor cuando publica un artículo, pues cede sus derechos patrimoniales a la editorial, normalmente, no en todos los casos, pero normalmente, ¿no? Quiere decir que solamente la editorial puede explotarla económicamente. O puede reproducir lo mismo en otra forma. Entonces, el derecho patrimonial es cedido a la editorial. Pero Sci-Hat nunca ha vulnerado ese derecho, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta cuando buscan un documento en Sci-Hat, así como está, se lo entrega. Tampoco lo vende, es decir, no vende ni reproduce, que son los derechos que tienen las editoriales sobre los documentos que publican. Entonces, es eso, y pues por eso que sigue actuando, y ahora pues bajo ya una forma más legal, ¿no? Que antes. Bien. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, o estamos iniciando, vamos a ver mucho más el uso de base de datos. La próxima clase es búsqueda de información, entonces vamos a hablar mucho de cómo usar bien Scopus y algunas otras bases de datos. Sí, doctor. No sé si
usted sabrá que la universidad ha hecho un contrato con el software ProQuest. Yo veo bastante artículos, libros. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, ESCO, ProQuest, realmente, personalmente, yo no he usado esta base de datos. Lo que hace ProQuest es cosechar generalmente lo que está disponible, ¿no? Lo que está disponible, es decir, revistas Open Access, ¿no? Ahora, cierta información sí es un poco restringida, pero generalmente de la propia editorial, ¿no? De la editorial ESCO. Entonces, hay mucha información que es de calidad que no lo vamos a encontrar en ProQuest, ¿no? Hay mucha información en Scopus y Website que se consideran la base de datos de referencia global que no van a estar en ProQuest. Entonces, personalmente yo no lo he usado, tampoco recomiendo, pero digamos que para lo que es investigación pregrado, de repente, está disponible, entonces si tiene acceso, podría ser, ¿no? Pero para una publicación, y les digo porque bajo la cultura europea, americana, brasileña, chilena, colombiana, la base de datos de referencia para hacer búsqueda de información para publicación de impacto son Scopus y Web of Science, ¿no? Entonces, ahora en médicas, porque hay también áreas, ¿no? En médicas, pues PubMed, ¿no? Entonces, por áreas podría haber también una base de datos de referencia, ¿no? Pero ESCO no aparece por ningún lado como una base de datos de referencia. Entonces, bueno, mi opinión, pero si hay alguna opinión contraria, pues igual la respeto, ¿no? Ok, gracias. ¿Hay un comentario, doctor, en el chat? Sí, hay libros en inglés que se pueden descargar en ESCO, sí. Traducirlos con inteligencia artificial, sí. Sí, sí, es posible. Siempre, pero tengan en cuenta, vamos a hablar de eso. En publicación científica se sugiere no citar libros, ¿no? Entonces, por eso que aquí en Scopus, por ejemplo, vemos, si hay libros, son a manera de artículos que se han compilado en forma de libros. Porque los libros que hay en ESCO normalmente son de fuente secundaria. Es decir, son libros que han sido construidos con fuentes primarias. Ahora, no sé, podrían haber libros también como fuente primaria, pueden ser eso. Es decir, artículos que son capítulos del libro. Puede ser también, ¿no? Doctor, buenas noches, si me permite. Sí. ¿Quién es? Acabo de entrar yo a Scopus con la Ujú. cuenta de la universidad y el correo de la universidad. Ya. ¿No? De repente por ahí lo puedan intentar. Lo único que hay que traducir la institución en inglés y el correo normal. Y se tiene acceso también. Bueno, yo sé que está en negociación la compra, de repente ya está. No nos han avisado, pero la otra es que se haya ingresado como he indicado y después esté logueado con el Unitro, que puede ser. O sea, aquí aparece mi cuenta ya del Unitro. No es que esté ingresando por la universidad, sino aquel que se ha logueado por Scopus y luego ha colocado su cuenta, sigue siendo con CITEC. No sé, podría también ser esa situación, ¿no? Porque Habría que verlo. incluso la cantidad de datos que usted ha encontrado, yo he encontrado mayor a la cantidad que usted proyectó, ¿no? De una investigación que estoy haciendo con el correo de la universidad y acceso por la universidad, ¿no? Lo doy como para que mis compañeros, amigos, pues puedan Hay también que ver. utilizar ese medio, ¿no? Para eso me comunicaba. Gracias. Sí, a ver, no sabía, voy a verificar ese tema. Según sabía que estaban en negocios para comprar el acceso, ¿no? Pero hay que ver. De repente sí, ¿no? Ya está.
A ver, ya, gracias. Doctor, para esta etapa inicial, ¿usted considera que Scopus siempre debe ser el punto de partida y luego podríamos continuar la búsqueda de PubMed, Web of Science? Sí, yo siempre considero eso, que Scopus debería ser el punto de partida y después podría complementar con otra base de datos. Ahora, si tengo acceso a Web of Science, podría también ser eso, ¿no? Solamente Web of Science. A veces, depende mucho de la cantidad de información, uno puede usar una sola base de datos o puede usar otras. O a veces simplemente, si es de especialidad, pues simplemente PubMed, por ejemplo, ¿no? En el área de médicas. Pero sí, yo considero que el punto de partida debería ser Scopus o Web of Science, cualquiera de los dos. ¿Cómo usted recomendaría sistematizar el orden para la búsqueda? Bueno, eso vamos a ver la próxima clase, que es de búsqueda de información. Doctor, el tener dos variables facilita la publicación. Variables de estudio. Depende del tema, porque uno tiene que siempre ver lo que se ha hecho. Si usted ve que en ese tema, por ejemplo, ya se han estudiado 4 variables, si usted va a estudiar 2, ya se ve menos profundo el estudio. El editor lo que va a hacer es decir, a ver, sobre ese tema, ¿cómo se estudia normalmente? Si hay trabajos que ya se han publicado con 2, con 3, con 4, entonces mi trabajo debe tener igual o mayor profundidad que esos que ya están ahí. Si usted va a publicar un artículo en una revista de alto impacto, entonces las referencias también deben ser Scopus o Web of Science. Sí. Eso, digamos que no es algo que al 100% sea cierto, pero sí la proporción más importante de las referencias para publicar en Scopus o Web of Science deben venir de esa base de datos. Eso sí. Es difícil que yo publique un artículo en Scopus solamente con literatura en español, por ejemplo. Si es español, significa que no usa Scopus, porque en Scopus la mayor cantidad de información está en inglés. Entonces, hay eso, ¿no? Vamos a ver más esos puntos en la próxima clase. Bueno, por hoy, muchas gracias y nos vemos el día jueves. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a Todos todos. registraron su asistencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Liliana, ¿hay salida? ¿Hay firma de salida? Buenas noches. Link de salida, señorita. Link de salida, señorita. Inicio de la clase. Ingreso. Para los que no se han registrado, envío por el chat el registro. ¿Solamente hay de entrada o también de salida? Una sola. Solamente hay de ingreso. Uno por uno, solo de ingreso, porque son 2 horas de clase, solo de ingreso. Aparte, también quería pedirle las disculpas del caso para todos aquellos que han tenido inconvenientes al ingresar a la plataforma. Sin embargo, es un tema que escapa de nuestras manos, pero vamos a verificar qué es lo que ha sucedido para que la próxima clase no continuemos con este problemita, ¿no? Estoy segura que no va a pasar, así que las disculpas nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Liliana. El material. Gracias, buenas noches. Sí, los PPT lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, por correo, y también a partir del día jueves se van a encontrar en el aula virtual junto con la clase grabada. Para ello les vamos a remitir el enlace, su usuario y contraseña. Los que ya vienen con nosotros realizando o participando de los eventos académicos van a seguir usando su mismo usuario y contraseña. La mayoría ingresa con su correo Unitru, así que no van a tener problema. Para los nuevos se les va a remitir el usuario, ¿sí? Profesor, gracias, Liliana. Profesor Stiche, de igual manera usted también está matriculado en el aula virtual como docente. Sí. En cada sesión puede colgar la información que usted desea. Sí, voy a colocar. Ajá. ¿Sí? Listo. Ok. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día jueves. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.